Ok, bueno, entonces continuamos con el curso de Introducción al Cálculo. Estamos en la sección 1, capítulo 1, sección 1. Tenemos que hacer valores absolutos. Vamos a definir qué es un valor absoluto y vamos a resolver desigualdades con valores absolutos, explicando realmente qué significan, sin caer en memorización y robotización, mecanización del tema. Si bien a veces es útil memorizar una vez, pero tiene que suceder una vez que ya entendimos los conceptos detrás. Entonces, ok, hagamos el valor absoluto. Entonces, vamos a definir qué es el valor absoluto. Esto es súper importante. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es distancia, ¿ok? Es distancia. Anteriormente estuvimos hablando, por ejemplo, de la línea de números reales, ¿sí? Y hablamos del hecho de que en la línea de números reales podemos tomar cualquier punto, llamarlo origen, que va a ser el 0, todo lo que está a la derecha es positivo, todo lo que está a la izquierda es negativo, y el valor absoluto es la distancia al origen, ¿sí? Esto es importante porque todas las propiedades van a partir de esta definición. Obviamente acá estamos definiendo de manera súper informal, pero es eso lo importante de entender. Es decir, si yo tomo cualquier número de la recta real, pongamos un número positivo, pero puede ser cualquiera en realidad, vamos a poner un número positivo x, entonces el valor absoluto es esta distancia, ¿sí? La distancia es siempre positiva. Entonces, si yo tomo un número al lado izquierdo del origen, vamos a decir que es la misma distancia al origen, entonces también va a llamarse, vamos a llamarle también x, pero esta es negativo. Esta distancia es igual a la otra distancia. ¿Sí? Esta distancia, x unidades, es igual a la distancia hacia el lado negativo, x unidades. Es por esto que se define lo siguiente. En lugar de llamarle x, vamos a llamarle a para diferenciar de la variable que siempre se utiliza, sino que para representar que a puede ser cualquier número real. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se define? Bueno, primero que nada, ¿cómo es que yo voy a denotar el valor absoluto? El valor absoluto se denota con dos líneas rectas, así, así. Entonces, el valor absoluto de cualquier número real a, ¿sí? Es igual a, pero ¿cuál es la condicionante? Solamente si ese valor a, ese número es positivo, ¿ok? Pero si estamos haciendo que el valor absoluto de a es para un número que es negativo, ¿ok? Menor a 0, no igual, sino que menor a 0. Es decir, si el valor es negativo, ¿qué sucede? El valor absoluto de a va a ser menos a, ¿ok? Esta es la definición, digamos, más formal. Pero no acabamos de decir que el valor absoluto siempre es positivo, y acá es donde siempre la gente se confunde. ¿Qué pasa? No sé, no entiendo. Bueno, simple y sencillamente que menos a va a ser positivo si a es negativo, ¿ok? Por eso se define así el valor absoluto. Otra forma de definir el valor absoluto, o más bien dándole a una propiedad, es entrando en las raíces cuadradas, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer esa aclaración porque también es un tema de confusión todo el tiempo. Este símbolo, ¿ok? Este símbolo significa raíz cuadrada positiva, ¿ok? O raíz cuadrada principal, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la raíz cuadrada de un valor r, si esto es igual a s, esto significa, ¿qué significa esto? Significa que s al cuadrado es igual a r y que s es positivo o igual a 0, ¿ok? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Y acá voy a poner un color así en rojo, vamos a ver si, ¿sí? Porque esto es clave para la interpretación. Que la ecuación raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a no siempre es cierta, no siempre es verdadera, ¿ok? Verdadera. Solamente es verdadera si a es mayor o igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta confusión? Porque muchas veces se estudia, y voy a poner acá de vuelta otra acotación que también es importante. No es lo mismo decir, ok, raíz cuadrada de a al cuadrado, evalúa esto, ¿sí? Que decir, resolves esta ecuación, ¿ok? No es lo mismo. ¿Por qué? Si ponemos un valor específico, un famoso raíz cuadrada. ¿Por qué? Resolver esta ecuación sí tiene dos soluciones. Acá sí, x es menos 3 y x es 3. Pueden ser tanto x menos 3 o 3. Es cierto. Y sí, es cierto que nosotros para resolver eso normalmente lo que hacemos es esto. Y por esta razón es que decimos que es más menos 3, ¿verdad? Pero porque estamos resolviendo una ecuación cuadrática. En cambio, si lo que yo hago es decir, evalúa, ¿sí? Evalúa la raíz cuadrada de a al cuadrado. No estoy resolviendo una ecuación cuadrática per se, sino que estoy diciendo buscar la raíz, o sea, aplicar esta operación a un número, ¿ok? Entonces, esto solamente es a si a es positivo, ¿ok? Entonces, es un tema, es hilar fino, ¿sí? Y es entender de dónde vienen los conceptos. Entonces, lo que sí vamos a concluir, sin embargo, y que es lo importante para continuar con el tema de la definición de valor absoluto, es que la raíz cuadrada de a al cuadrado sí va a ser igual al valor absoluto de a, es decir, la distancia de a al origen, eso sí, ¿ok? Entonces, esta es otra forma de, digamos, definir el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, algunas propiedades. Primero que nada, vamos a la primera propiedad importante, y acá vamos a suponer que a es positivo. Entonces, ¿qué suponemos aquí? Que el valor absoluto de x es igual a si y solo si, ¿qué sucede? Si x es más o menos a, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos hablando de vuelta de la línea, acá estamos en 0. Si x es más o menos a y a, la distancia, ¿sí?
de 0 a va a ser el valor absoluto de x o de a en este caso, ¿verdad? Porque x es más o menos a. Ahora, b. Siguiente caso, y ya introduciendo las desigualdades, que es lo que también suele costar un poquito. El valor absoluto de x es menor a ¿cuándo? ¿Okay? Sí, solo sí, ¿qué sucede? Y acá es el tema, ¿verdad? Si entendemos el concepto de valor absoluto como una distancia al origen, vamos a entender que el valor absoluto de un valor es menor a sí y solo sí, ¿qué sucede? Sí y solo sí, el valor de x está entre menos a y a, ¿sí? Porque la distancia de x va a ser menor a sí y solo sí, x está entre menos a y a. Eso es importante. El valor absoluto, es decir, la distancia de x al origen es menor a sí y solo si x está entre el valor de menos a y a. ¿Okay? Y por último, el valor absoluto de x es mayor a sí y solo si. Y como si recuerdan, esto en realidad es una conjunción. X tiene que ser mayor a menos a y tiene que ser menor a, ¿sí? O sea, debe estar dentro de estas dos desigualdades. Deben cumplirse. En cambio, cuando tengo esta proposición, esta propuesta, el valor absoluto de un número x, ¿okay? es mayor a, sí y solo sí, que sucede. De vuelta, pensemos en nuestra línea aquí de números reales, ¿verdad? El valor absoluto de x, es decir, la distancia de x al origen, es mayor a sí y solo si x está por debajo de menos a o por encima de a, ¿okay? Suponiendo de vuelta que a es positivo. Entonces, esto es una proposición que es una disyunción. Tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? X tiene que ser mayor a, es decir, tiene que estar por aquí, o x tiene que ser menor a menos a, tiene que estar por aquí, para que esto se cumpla, para que la distancia de x, ¿ok? sea mayor al origen que a, ¿verdad? Que a. Entonces, de vuelta, estas tres propiedades son las que utilizamos para resolver desigualdades que implican valores absolutos. Primer ejercicio, tengamos que resolver que el valor absoluto de 2x menos 5 es igual a 3. Ok, esto, ¿cómo resuelvo? Resuelvo haciendo lo siguiente, teniendo en cuenta que el valor absoluto significa distancia, es decir, la distancia de lo que está aquí al origen tiene que ser igual a 3. ¿En qué casos esto se da? Se dan dos casos. O 2x menos 5, ¿ok? Es igual a 3, o sea, positivo 2x menos 5 es igual a 3, lo dejo así porque no hace falta. O, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que lo que sea 2x menos 5 sea negativo, ¿verdad? Que también puede pasar. Entonces yo resuelvo esto de manera independiente, ¿ok? Independiente. Entonces tengo acá 2x menos 5 es igual a 3, por lo tanto, si añado más 5, vamos a hacer con toda la lógica que requiere esto queda 0, 3 más 5 da 8, por lo tanto ahora sí divido entre 2, tengo que x es igual a 8 dividido 2, que es 4. Ok, tengo la primera respuesta, x puede ser 4. Ok, y recuerden, esto es una o, es una disyunción, no pasa al mismo tiempo, o 2x menos 5 es igual a 3, o menos, todo esto es igual a 3. Entonces resolvamos, bueno, 2x más 5 menos 2x más 5 es igual a 3, hago de vuelta en este caso voy a restar y tengo menos 2x es igual a 3 menos 5, que es menos 2. Luego aquí voy a dividir por menos 2 y tengo menos 2x dividido menos 2 es x, menos 2 dividido 2 es 1. Entonces tengo que x es igual a 4 o x es igual a 1. Ejercicio número 2 va a decir resolver, ¿sí? Valor absoluto de x menos 5, esta vez no va a ser igual, sino que menor a 2. ¿Ok? Y recuerden lo que dijimos anteriormente. El valor absoluto de alguna cosa es menor a un valor 2, en este caso, que es positivo, es un número real positivo, sí, solo sí, que dijimos que esto va a ser menor a 2, ¿sí? Sí, solo sí, esto que está acá está entre 2 y menos 2, ¿sí? A esto le vamos a llamar lo que ustedes quieran, ¿verdad? En este caso le vamos a llamar incógnita, para que se entienda. Esa distancia va a estar entre menos 2 y 2, porque solamente en este caso, ¿qué sucede? Que la distancia del signo de interrogación al origen va a ser menor a 2, ¿ok? Es decir, tiene que estar dentro de menos 2 y 2. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo escribir esta desigualdad de la siguiente manera. Lo que sea que está aquí adentro, es decir, el signo de interrogación, x menos 5, debe estar definitivamente entre menos 2 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a sumar más 5 en cada parte de la desigualdad, ¿sí? Y hacemos aritméticamente, menos 2 más 5 me da 3, esto es menor a x, esto es menor a 7. Resuelto. Es decir, x debe estar entre 3 y 7, sin incluir al 3 y al 7. Terminó. Es decir, solamente para los valores, ¿sí? que están entre 3 y 7, esta desigualdad va a estar resuelta o va a ser verdadera. Entonces tenemos resolver. Valor absoluto de 3x más 2 es mayor o igual a 4. ¿Ok? Diferente. Ahora, de vuelta, tenemos algo, alguna cosa, la incógnita. La distancia de este número, ¿sí? El valor absoluto de ese número debe ser mayor o igual a 4. Es decir, que la distancia al origen de esto que yo puse en naranja debe ser mayor a 4. Cuando esto ocurre, de vuelta, si este es el origen y esto es menos 4 y esto es 4, va a ocurrir si y solo si, ¿ok? El valor que está acá en naranja es o menor, ¿ok? O menor a menos 4, por ejemplo, este punto, o mayor a 4. Porque solamente en este caso esta distancia, ¿verdad? O esta distancia va a ser mayor que la distancia menos 4 a 0.
o de 4 a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas distancias, como dijimos anteriormente, son iguales. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que reescribir esto en una disyunción. ¿Y por qué ahora es una disyunción, no una conjunción, es decir, una sola desigualdad como anteriormente? Porque estos dos casos de los que hablamos no ocurren al mismo tiempo, ¿sí? O x es, o sea, la incógnita en este caso, es menor a menos 4 o es mayor a 4, ¿sí? Bueno, entonces escribo 3x más 2, ¿sí? Es, como dijimos, debe ser mayor, como esto tiene el signo igual, puede también incluirle al 4, o 3x más 2 tiene que ser menor o igual a menos 4, ¿ok? Y ahora resolvemos como siempre resolveríamos una de estas desigualdades. Bueno, entonces restamos 2, que tenemos aquí, tenemos 3x es mayor o igual a 4 menos 2 es 2, y luego dividimos entre 3 y tenemos que x es mayor o igual a 2 tercios. Ok, esto por un lado. Pero tenemos la otra opción, o, ¿qué es lo que también puede ocurrir? Es que menos 2, ¿sí? Acá cancelamos esto. Y tenemos que 3x es menor o igual a menos 4 menos 2, que es menos 6. Y luego divido todo por 3. Esto me da que 3x dividido 3 es 3. Esto es menor o igual a menos 6 dividido 3, que es menos 2. Acá puse 3, no sé por qué, quise decir x. Ok, bueno, entonces x debe ser menor a 2. Entonces tengo una unión, es decir, una disyunción entre dos respuestas. X es mayor o igual a 2 tercios o x es menor a menos 2, menor o igual a menos 2, ¿ok? Entonces, sí, por ahí queremos graficar esto, ¿verdad? Como es la unión, tiene que ocurrir, puede ocurrir tanto todos estos, porque esto es un conjunto finalmente, esto es un conjunto de números. Todos los números que cumplan esta desigualdad es un conjunto de números o este conjunto de números. Entonces, finalmente es como unir esos dos conjuntos, ¿ok? ¿De qué manera, verdad? Para practicar un poco otras denotaciones o formas de notar respuestas, ¿verdad? Entonces podemos decir acá que x, ¿verdad? El conjunto, o sea, la respuesta de esta desigualdad es el conjunto de x tal que x sea menor o igual a menos 2 o x sea mayor o igual a 2 tercios. Como también esto puedo denotar de manera en términos de intervalo, bueno, que puede estar desde menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? ¿Unión qué? Unión 2 tercios hasta infinito, todos los números mayores a infinito. Y cometí un pequeño error acá, y es que deben ser corchetes. ¿Por qué? Porque incluyen a estos números, tanto al menos 2 como al 2 tercios. Entonces tengo que el valor absoluto de 2x menos 3, para que vean que también se puede hacer con fracciones, ¿verdad? Para ponerle una pequeña dificultad más, entre comillas. Bueno, lo mismo, ¿sí? Esto sigue siendo un número positivo, es una fracción, ¿verdad? Un decimal, pero sigue siendo un número positivo real. Ok, entonces, ¿qué significa? Si el valor absoluto de esto debe ser menor o igual a 0.4, entonces lo que concluimos es que 2x menos 3, para que sea menor a 0.4, definitivamente debe ser menor o igual a 0.4, pero tiene que ser también mayor, ¿ok? A menos 0.4, porque si es menor a menos 0.4 ya va a correrse a la izquierda del origen en la recta de números reales. Entonces esto tiene que ocurrir. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos a sumar 3 en todos lados, ¿ok? Entonces, esto va a cancelarse. Entonces vamos a, en el medio tenemos 2x, ¿y qué pasa en ambos lados? Ok, 0.4 más 3 es 3.4, menos 0.4 más 3 es 2.6 positivo, ¿ok? Entonces ahora dividimos todo por 2, a ver. Entonces 2.6 dividido 2 es 1.3, esto es menor o igual a 2x dividido 2 es x, esto es menor o igual a 3 cuartos, perdón, no 3 cuartos, esto es menor a 3.4 dividido 2 es 3.4 dividido 2 es 1.7, ¿ok? Y concluimos. Entonces la respuesta de esta desigualdad es que x debe estar entre 1.3 y 1.7.